Saludos PokerEstrategas, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la última sesión del curso para principiantes de Spin and Go. Ahora sí, tuvimos un pequeño problema el lunes con los servidores de todo Poker Strategy y bueno, pues hemos tenido que mover el entrenamiento al día de hoy y bueno, espero que podamos terminarlo sin mayor problema. Para bueno, aquellos que os estáis conectando ahora, recuerdo que tenéis la información sobre cómo seguir los entrenamientos. La página es la de estrategia y dentro de estrategia entrenamientos en Poker Strategy. Es un entrenamiento abierto para todos y desde ya podéis comenzar ya pues con las preguntas. Saludos a Aire, Body, Freedom, LTFer, May 1987 y Prosiquito Quinto. Hoy estamos pocos, espero que no sea por el problema que tuvimos del cambio de día, pero también espero que conforme vayamos avanzando, pues también se puedan ir incorporando más Poker Estrategas. Así que LTFer dice, me han comentado que lo mejor para iniciar en esta modalidad es iniciar con los heads up. ¿Qué opinas? Me pregunta LTFer. Bueno, yo creo que lo mejor para iniciarse con los Spin and Go es jugar los Spin and Go en wins pequeños, empezando pues por céntimos y aplicando la estrategia que hemos visto en este curso, porque si empiezas con los heads up, lógicamente eso va a servir, pero va a ser muchísimo más útil jugar los Spin and Go, primero porque vas a tener desde el principio la posibilidad de aplicar en la práctica la situación real, es decir, con un free-handed que tiene una estrategia muy diferente y unos parámetros muy distintos a los que hay en heads up, lógicamente, y eso allí no lo vas a tener. Y la otra razón es porque, bueno, pues en el heads up de los Spin and Go tiene algunas características muy específicas, como por ejemplo pues que no hay antes y también como por ejemplo que en muchas ocasiones pues y sobre todo jugando contra rivales loose en un porcentaje importante de spins, lo que va a ocurrir es que entre ellos se van a matar, uno de los dos se va a doblar y vas a jugar un heads up con tu 500 fichas, tu 500 fichas y el que haya sobrevivido pues 1000. Entonces son dos situaciones muy específicas de los Spin and Go que no vas a poder aplicar jugando heads up. Por supuesto que quitando la propia modalidad de Spin and Go, si tuviera que elegir cuál es la segunda modalidad más parecida y en la que podríamos sacar unas conclusiones más aplicables a los Spin and Go, entonces sí escogería los heads up, pero pudiendo empezar por los Spin and Go, pues no creo que haya ninguna ventaja por empezar por los heads up. No sé si alguien tiene alguna pregunta más antes de comenzar. Por supuesto que cualquier duda o cualquier pregunta que pueda surgir a lo largo del entrenamiento o al final, donde también pues haremos daremos la oportunidad de que se planteen preguntas, pues la podéis hacer. Y si no, empezaríamos ya con el plan de hoy. ¿Vale? Bueno, pues voy a poner bien. A ver, un segundito. Vamos a ver, que confirmo que en mi pantalla también se ve bien. Vamos a ver. Vale, ya está confirmado. Aire dice, puse en el foro una pregunta sobre las estadísticas adecuadas para ver nuestro juego. Claro, lo que pasa que aquí no vamos a hablar de estadísticas, porque este curso que termina hoy tenía unos objetivos muy específicos que esperamos terminar hoy. En la clase de hoy vamos a empezar a hablar no de estadísticas, pero sí de parámetros que podemos utilizar para identificar y clasificar a los jugadores y a partir de ahí hacer ajustes en nuestro juego. Ese va a ser un poco el objetivo, ahora lo comentaré, pero no vamos a llegar hasta el punto de las estadísticas. Van a ser una serie de consejos generales en ambos sentidos, en cuanto a trucos o estrategias para explotar este tipo de jugadores y también, por supuesto, parámetros para identificar y clasificar a los jugadores. Pero ya sería para otro tipo de
cursos más avanzados o entrenamientos que haremos más adelante, donde ya podremos hablar de estadísticas, ¿vale? LTFer dice: yo en particular inicié en NetBet e hice un bank de $200 rápidamente con los Sit and Go. Lo que si no me agrada tanta varianza, quiero retomarlo para generar strategy points y mejorar mi juego en el 300, que juego Sit and Go full ring. Gracias por la respuesta. Vale, pues nada, la verdad es que el problema de los full ring es que supongo que o juegas en pools muy pequeños o ya estarás teniendo problemas para llenar las mesas, así que es normal que pues que vayamos buscando modalidades con más tráfico. Pero vaya, si quieres esquivar o quieres huir de la varianza, quizá el spin no sea, los spin and go probablemente no sea el mejor refugio contra la varianza, pero bueno. El TFR dice: discúlpeme Dan, ¿se puede publicitar otra clase para la consulta de aire? Si es de Poker Strategy, sí. Si es de la competencia, no. Vale. Pero bueno, en cualquier caso, sobre estadísticas hablaremos más adelante, porque en la clase de hoy pues no tiene cabida hablar y en el curso en concreto pues no lo vamos a comentar, pero sí que lo tomo aire como sugerencia, como referencia, y bueno, más adelante lo podremos tratar o bien como parte de otro curso más avanzado o bien como parte de algún entrenamiento. Así que cualquier feedback, sugerencia, propuesta de futura temática, pues la podéis hacer en el foro o bien en el foro genérico de propuestas, o en el específico, en el hilo específico de este curso de Spin and Go, ¿vale? Así que vamos a empezar ya. ¿Vale? Se ve bien el tamaño de letra. He ampliado un poquito, pero todavía podría ampliarlo un poco más, pero bueno, si así se ve bien, también es más práctico porque encontramos una buena proporción entre largo y ancho. Si me confirmáis que se entiende bien el tamaño de letra, podríamos empezar ya. Perfecto, gracias Aire. Bueno, pues empezamos ya. Esta, como digo, es la última clase de este bloque de 5 clases sobre la estrategia de Spin and Go. Y hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Haciendo un repaso muy rápido, pues tuvimos una primera clase donde veíamos unos rangos de push-fold clasificados tanto por posiciones como por stacks, por stack efectivo. Después, en la clase 3, vimos otros rangos diferentes para aplicar una estrategia diferente, no ponernos en modo push-fold, sino que en aquellas situaciones en las que tuviéramos un stack efectivo de más de 10 gigas grandes, pues no era necesario que nos pusiéramos en push-fold, había suficiente margen de maniobra y entonces pues vimos unos rangos distintos. Y también en la clase número 2 vimos unos consejos, unas estrategias para jugar post-flop las manos. Entonces veíamos cómo jugar las manos hechas, cómo jugar los proyectos, cómo jugar las manos basuras. Vimos también el concepto de apuesta de continuación, que es muy importante y que bueno, no todos los jugadores lo conocen y lo aplican. Y luego tuvimos una sesión en vivo. Pero, en cualquier caso, en las 3 primeras sesiones teóricas que tuvimos, todos nuestros parámetros y todas las decisiones las tomábamos basándonos en la posición que ocupábamos y el stack efectivo. Pero no hacíamos ninguna distinción en cuanto al tipo de rival al que nos enfrentábamos. Y eso, lógicamente, es algo muy importante. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hacer en 2 bloques. Vamos a hacer en un primer bloque, vamos a ver qué tipos de rivales hay y cómo podríamos identificarlos y clasificarlos. Y luego en un segundo bloque lo que veremos es cómo
aprovechar esa información que tenemos de los rivales para adaptar nuestro juego a ese rival y bueno, salirnos un poco del guión que habíamos establecido en las 3 primeras clases teóricas. Luego también, una vez terminado este bloque teórico, lo haremos un poquito más práctico y bueno, tengo 2 o 3 manos que he seleccionado para ilustrar algunos de los conceptos, sobre todo cómo explotar el jugar contra jugadores agresivos. Y luego en función del tiempo que nos quede, pues por ahí podemos jugar un poquito en live o dedicar el tiempo a contestar alguna pregunta y alguna cosa más, ¿vale? Así que vamos allá. La primera fase, que es la de clasificación de los jugadores, está muy bien explicada en un artículo de nuestra sección de estrategia que también está abierto para todos. En el hilo de este curso ya podéis encontrar esto que estoy mostrando en pantalla. Esta información ya está disponible y esta imagen del artículo lectura de manos, las 5 clases de jugador, es también un hipervínculo que si lo pulsamos nos lleva al artículo específico, voy a hacer un poquito más grande aquí, sobre lectura de manos. Bueno, antes de comenzar a comentar un poquito este artículo, sí que bueno, quiero decir que además del artículo también hay un vídeo asociado donde se explica bastante bien estas 5 clases de jugador, en qué consisten y cómo los podemos y por qué los podemos clasificar. Pero antes de empezar me gustaría aclarar que es un artículo escrito no para Spin and Go, sino dentro de el no limit, dentro del cash. Entonces, algunas cosas son 100% aplicables, pero hay algunos parámetros que son muy específicos del cash y bueno, pues no los vamos a poder aplicar, ¿vale? Entonces, aquí el LTFR dice: ¿cómo catalogamos a los jugadores en un tipo de mesa tan rápida? Lo óptimo sería con Tournament Shark, ¿no? En realidad, la tendencia cada vez más es a restringir este tipo de programas. Vamos a ver qué nos depara el año que viene, pero bueno, parece ser que los rumores son de que las casas más importantes, y empezando por PokerStars, van a crear un HUD propio con una información muy básica y van a prohibir todo lo demás, ¿vale? Pero bueno, veremos en cómo lo desarrolla. Pero bueno, el Tournament Shark sí, es una aplicación que podríamos utilizar para extraer información de los rivales y también, por supuesto, herramientas como Hold'em Manager 2 o el Poker Tracker. Lo que pasa es que aquí nos vamos a centrar en recursos gratuitos. Aquí simplemente vamos a ver cómo clasificar a los jugadores en base a la observación. Pero eso no quiere decir que en otros entrenamientos, como ya hemos hecho anteriormente, más para SITS que para Spin and Go, veamos cómo, bueno, pues con otro tipo de herramientas también podemos sacar estadísticas, ¿vale? Pero vamos, que la cosa está muy incierta y tampoco estamos yo ahora mismo en este momento, hasta que no se clarificara un poco la situación, yo no haría una inversión muy grande en un software de traqueo sin saber si en un plazo de tiempo relativamente pequeño, pues a lo mejor la herramienta ya no se va a poder utilizar. Pero bueno, esto obviamente es un pensamiento mío, así que tomadlo como eso, como mi opinión y nada más. Bueno, decía que hay cosas 100% aplicables. Por ejemplo, las clases de jugadores. Tenemos los Calling Station, los maníacos, los NIT, los TAG y los LAG. Y esto no es específico del cash. Esto lo vamos a poder ver bueno, en torneos, en sit and goes, en cash y en spin and go. Así que esta sí que nos sirve totalmente. Pero para clasificar a los rivales en una de estas 5 categorías, vamos a tener que hacerlo mediante la observación. Y entonces aquí nos da una serie de parámetros. Algunos de estos parámetros son solo para cash. Pero bueno, los 2 primeros son los más importantes. El primero es la selección de manos, si juega muchas manos o pocas, que es el número de veces que voluntariamente un jugador participa en las manos, y la agresividad, si es agresivo o pasivo. Estos son los 2 factores más importantes. Lo demás,
bueno, pues no es tan importante y además en los Spin and Go no es que no sea tan importante, sino que es muy complicado de, de medir. Por ejemplo, el número de mesas. En los Spin and Go pues tampoco podemos tener muchas mesas abiertas y además con que uno se oculte de las búsquedas pues tampoco es fácil saber en cuántas mesas está jugando, así que yo esto no creo que sea un parámetro válido en esta modalidad que tratamos hoy para clasificar al jugador. El tamaño del stack todavía mucho menos, porque en Cash aún puedes jugar con un stack aleatorio o entrar con el mínimo, hacer un random o jugar multistack o random stack, pero con el stack completo en los Spin and Go en ese sentido es muy parecido a los torneos y a los Sit and Go tradicionales. Tú pagas el win, recibes fichas y todos tenemos el mismo stack, así que aquí para nada. Y el último parámetro, patrones erróneos de apuestas, bueno, pues aquí sí que es aplicable, pero como hay menos margen de maniobra, porque ya en cuanto las tigas suben un poquito, pues ya casi estamos en push-fold o estamos ya con cualquier apuesta que hagamos comprometidos con el bote, pues entonces pues tampoco hay mucho margen para que el error en cuanto al tamaño de las apuestas. Sí que quizá el patrón por el que más podamos identificar a los jugadores y que sí que podríamos considerar un error en muchas situaciones sería el exceso de limps, ahí sí, o cuando pagamos cuando subimos que no nos hacen suficientes 3 bets y solamente pagan, ahí sí que podríamos tener un parámetro. El siguiente punto que es importante aclarar es qué es un jugador loose, qué es un jugador tight, qué es un jugador agresivo y qué es un jugador pasivo. La diferencia entre loose y tight la vamos a aplicar en cuanto al número de manos que juegan los rivales. Es decir, un rival puede jugar las manos sin apostar, puede ser un rival pasivo y sin embargo puede ser un rival loose, porque el término loose lo vamos a asociar al número de manos que juega un rival, ¿vale? El cómo juegue esas manos, no ya la cantidad de manos que juega, sino el cómo las juegue es lo que vamos a utilizar para definir que un jugador es agresivo o es pasivo. Y con esos valores, loose, tight, agresivo, pasivo, vamos a poder hacer esta clasificación que voy a mostrar aquí. Empezando con el calling station, ¿vale? Todos estos parámetros que vamos a ver aquí, lo que tendríamos que hacer es, cuando estemos jugando y detectemos que un rival va a encajar en alguna de las categorías o en alguno de los comportamientos que vamos a ver, ponerle una nota. Se pueden poner notas de texto o notas de colores. En la mayoría de los sitios en PokerStars, pues yo tengo un código de colores que para mí es bastante práctico. El problema es que no podemos tener un código de colores para Spin y otro para Seeds o Hyperturbo y otro para Seeds de 18 jugadores. Pero bueno, por lo general el jugador que es Calling Station en una modalidad también lo es en las demás, así que nos pueden servir las notas y en cualquier caso, si necesitamos alguna matización, pues siempre podemos utilizar el texto. Dicho esto, un Calling Station que es un rival muy loose, o sea que juega muchas manos, pero que las juega de modo pasivo, que es un poco lo que estábamos comentando antes, ¿vale? Entonces, identificación de los Calling Station, pues los que meten mucho limp, los que siempre cuando subes preflop siempre pagan y sobre todo cuando vamos a poder identificar este tipo de rivales, primero por la frecuencia de manos que juegan, pero sobre todo es muy importante cuando las manos llegan al showdown, porque ahí es donde realmente vamos a ver qué tipo de manos venía jugando este rival desde el principio, y en ese sentido es importante que prestemos atención no solo a las manos en las que nosotros estemos implicados si llegan al showdown, sino también manos en las que no hemos participado pero los otros dos jugadores han llegado hasta el final y ahí nos puede dar información, ¿vale? Entonces bueno, tenemos ahí una serie de patrones que limpea, y el fundamental sería que limpea mucho preflop, ¿vale? Y que después postflop pues luego pues bueno, sí que
puede jugar, no va a hacer apuestas de continuación prácticamente nunca, va a hacer muy poco 3-bet y de hecho si un jugador de estos pues nos sube post-flop, normalmente podemos salir corriendo. Aquí tenemos unos tips básicos. Nunca farolees a un calling station. Cuando detectéis un jugador que paga mucho preflop, que limpea mucho, nunca le faroleéis porque siempre va a defender, siempre va a pagar. Nunca le hagáis slow play porque también va a ser raro que este tipo de rivales metan bluffes. Así que apostar siempre por valor. Aquí este consejo, bueno, este ya es más relativo, nos dice que hagamos apuestas por valor pero bajas para que para potenciar que nos pague, pero bueno, hay que también tener un equilibrio entre que nos pague, pero tampoco darle unas potodos, o sea, que tampoco se lo pongamos demasiado barato, ¿vale? Y también dos tips finales que son útiles. Uno, que nos va a dar muchas cartas gratis. ¿Eso qué quiere decir? Que si identificamos a un jugador que juega muchas manos, preflop, pero luego las juega pasiva, postflop, va a ser más rentable que vayamos con proyectos, porque a lo mejor ni siquiera tenemos que pagar o en el flop o en el turn para ver si nuestros proyectos se completan, con lo cual puede ser más barato. Y lo que decía antes, si nos sube un calling station, pues tenemos que llevar mucho porque son jugadores que solamente van a subir cuando tengan realmente muy buena mano, ¿vale? Bueno, sobre este primer bloque he hecho un vistazo al chat a ver si hay alguna cosa que queréis comentar. Sí, pero respecto a esto, en relación al push-fall, este tipo de clasificación no ayuda mucho. No, claro, en el push-fall no. Pero ten en cuenta el ETFR que nosotros planteamos el push-fall. Sobre esa estrategia de push-fall hicimos una evolución que era cuando teníamos un poco de margen de maniobra, 10 ciegas o más, ya empezar a jugar subiendo 2 ciegas preflop, 2,5, 3, hacer una apuesta de continuación y ahí es donde se va a aplicar este tipo de estrategias, ¿no? En niveles iniciales de ciegas o también en heads up. Si ya hemos llegado a heads up en unos niveles iniciales o medios, también hay margen para aplicar este tipo de estrategias, ¿vale? Bueno, la siguiente clasificación, esta es más fácil, es el maníaco. ¿Qué hace este? Pues juega muchas manos y las juega muy agresivas. Para mí, este tipo de jugador es el perfil más habitual y también de donde nos va a venir el mayor beneficio. Este para nosotros es el mejor rival y de hecho gran parte de los ejemplos que yo suelo poner en mis vídeos, como que son las manos decisivas de un sit o de un spin, pues nos viene de este tipo de rivales. Si tuviéramos que trabajar una estrategia para enfrentarnos a un único perfil de jugador, con diferencia esta sería la más rentable. Aquí es donde más rentabilidad obtendríamos de esa inversión de tiempo y de estudio. Fáciles de identificar y además relativamente fáciles de engañar. Son los que juegan muchas manos y además suben preflop, postflop, en el river, en el turn, blufean, pueden ir all-in sin nada. Y contra este tipo de rivales, bueno, pues vamos a perder muchos botes pequeños, porque se los vamos a dejar, que se los lleven, pero los botes que ganemos normalmente van a ser muy grandes y van a ser decisivos. También contra este tipo de rivales tenemos que bajar nuestra expectativa de lo que es una buena mano. Y a lo mejor contra un rival pues tight, como veíamos antes, o un rival, una roca o un calling station, pues si nos sube y tenemos topper sin kicker, pues tendríamos que abandonar la mano. Y sin embargo, contra un maníaco, con el segundo par de la mesa, pues podemos incluso aceptar un all-in, aunque nos lo metiera. Esa es la diferencia. Incluso con el segundo par de la mesa podríamos llegar hasta slow playerlo para forzar un farol. A ese nivel es con el que podemos llegar a exprimir
este tipo de rivales y a pulir nuestra estrategia. Hay que hilar muy fino contra estos jugadores y hay muchas estrategias que podemos utilizar. Bueno, ¿cómo jugamos contra un jugador así? Muy tight, intentar inducir faroles, esto es fundamental, veremos luego algunos ejemplos. Nunca farolear, por supuesto, porque siempre vamos a perder. Él siempre... bueno, iba a decir una palabra malsonante, pero digamos que va a ser siempre más valiente que nosotros y está bien que lo sea porque son de estos valientes que caen por los precipicios. Rebajar el estándar de lo que es una buena mano, lo que comentaba del segundo par de la mesa, y ser consecuente con el plan. Si hemos decidido que en el flop ya teníamos, o preflop incluso, ya teníamos una mano contra la que ya, con la que ya no nos vamos a tirar contra este tipo de rival, bueno, pues ya da igual lo que salga. O sea, pueden salir un montón de cartas incómodas en la mesa, pero es que da igual, porque el rango de este jugador es gigantesco y salga lo que salga, lo va a jugar igual. Así que una vez que hayamos decidido que no nos vamos a tirar contra este tipo de rivales, por supuesto, contra maníacos, pues hay que ser consecuente y seguir el plan hasta el final, ¿vale? A ver, más consultas y con los jugadores tight, agresivos, LTFer en el chat, lo mejor es polarizar a 3 bets. Los más complicados son los loose agresivos en estas mesas, o me equivoco, muchos calgiros, más varianza. Bueno, ahora vamos a ir avanzando, vamos a ver otro tipo de jugadores, pero contra, de momento, estos dos tipos de jugadores son los mejores para nosotros, son los que mejor se van a adaptar a nuestras estrategias, o nosotros nos vamos a poder adaptar mejor a ellos para explotarlos, ¿no? El Calling Station y el maníaco. El siguiente juego sería, bueno, el NIT, que es parecido al Calling Station, pero mientras que el Calling Station jugaba muchas manos preflop y luego las jugaba pasivo, este también las jugaba muy pasivo, pero es que encima jugaba muy pocas manos. Así que si antes salíamos corriendo, pues contra este todavía mucho más, ¿vale? Entonces, juega un rango tight, pequeño y fuerte. Contra este tipo de jugadores, bueno, pues una vez que los identificamos hay que jugarles, hay que robarles mucho, atacar sus digas siempre que sea posible, igual que antes, tener mucho cuidado si nos da acción. Y una reflexión interesante que yo también he hecho en algún otro vídeo, y es que contra los rivales NIT vamos a tener muchas más implícitas que contra otro tipo de rivales. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, por ejemplo, si tenemos una parejita pequeña y lo jugamos a set fall, si hacemos el set pero nuestro rival no tiene nada, aunque hagamos el set no le vamos a sacar nada. Pero claro, si el rival es un NIT, es un jugador que solamente juega poquísimas manos, la probabilidad de que tenga una premium es muy alta. Por lo tanto, en caso de que hagamos el set, vamos a tener todas las implícitas, porque ahí sí le vamos a sacar todo. Entonces, esto, cuanto más tight sea un jugador, más implícitas vamos a tener contra él, porque es más probable que su mano sea muy buena y que por lo tanto no la abandone fácilmente. Es una reflexión que, como digo, no es específica de los Spin and Go, sino aplicable a cualquier modalidad de póker. Llegamos al tag, ahora sí, tight agresivo, ¿vale? Esta es la que comentaba LTFer. Bueno, pues evidentemente este es el perfil ideal. De hecho, nosotros tenemos que jugar así, o tenemos que intentarlo al menos. Tenemos que jugar un rango tight preflop, no tanto como la roca, ¿vale? Y bueno, para eso hemos visto unos rangos de referencia a lo largo de este curso. Y luego postflop jugarlo agresivo, pero no tanto como el maníaco, ¿vale? Es un equilibrio. Y cuando identifiquemos un jugador de estos regulares, normalmente van a tener muchos spins jugados, van a tener ganancias y no es el rival contra el que queremos enfrentarnos, ¿vale? Porque ni nos va a farolear, ni va a ser fácil sacarle fichas cuando tengamos una buena mano, no vamos a tener tantas implícitas con los proyectos, así que bueno, aquí no hay adaptación realmente, aquí simplemente lo único que podemos hacer es deducir qué es lo que este jugador podría hacer poniéndonos nosotros en su lugar, dado que lo que se pretende es que nosotros tengamos este perfil,
La forma en la que tenemos que razonar es qué es lo que haría yo en su lugar y a partir de ahí intentar aplicar un poco de metajuego e intentar sacar alguna ventaja. Pero ya digo que este no es nuestro objetivo y en principio contra este tipo de jugadores pues no es donde más los vamos a poder aprovechar. ¿Vale? Y bueno, lo de polarizar los 3-bets podría ser una estrategia, pero bueno, aquí ya va a haber mucho metajuego porque son jugadores que también van a tener lectura sobre nosotros y ya digo que bueno, aquí no hay una estrategia clara para explotar. Y el último, que para mí es muy parecido al maníaco, yo, sinceramente, si yo tuviera que hacer una clasificación, yo creo que esta incluso la fundiría con el maníaco porque las estrategias son muy similares y, y el estilo de juego muy distinto. Aquí lo que comenta es que simplemente que, que no es tan extremo como el maníaco, ¿vale? Que también juega muchas manos, también es juego muy agresivos, pero no tanto. Entonces, bueno, es una cuestión de matices. Y las estrategias de jugar tight y de hacer slow plays a mí me funcionan también contra este tipo de jugadores. Lógicamente no tienen un porcentaje de éxito tan grande como contra los maníacos, pero bueno, pues yo eh, tampoco haría grandes diferencias en las estrategias, ¿vale? Entonces aquí a nivel de conclusión tenéis la clasificación de los rivales y los parámetros, sobre todo los más importantes, selección de manos, que es el número de manos que juegan, y agresividad. ¿Vale? Bueno, volvemos a nuestro artículo de referencia. He puesto también el enlace al vídeo sobre el mismo tema. Aquí tenemos, bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? Manos iniciales y agresividad. Pues tenemos el Calling Station, juega muchas manos, pero es pasivo. La Roca juega pocas manos y, bueno, aquí en la agresividad le ponen un poquito más, pero perfectamente podría estar bueno, aquí la Roca le ha puesto que es muy tight en cuanto al número de manos, pero que les juega un poco más agresivo. Pero bueno, perfectamente podría estar que juega muy pocas manos y que las juega también con poca agresividad. De hecho, para mí, yo creo que debería estar la Roca más a la izquierda, junto con el pececito amarillo. Y, y nuestra referencia, que sería el tag, el jugar tight preflop y agresivo postflop, y luego el maníaco, que tenemos el pececito enfadado. No sé por qué está enfadado, porque son los más felices estos jugadores que se lo pasan muy bien porque son los que más manos juegan, pero bueno, aquí le han puesto enfadado. Una vez identificados nuestros, a ver si lo puedo fijar esto, no sé por qué se me está moviendo, una vez identificados los rivales, ahora vamos a dar una serie de consejos específicos, ¿vale? Para los spin and go. Esto sí es específico para los spin and go, ¿vale? Entonces, contra rivales agresivos, un consejo, un tip podría ser hacer limp con manos medias y con manos buenas, por supuesto, en lugar de subir. Nosotros en las tablas decíamos que si la mano que teníamos era muy buena, teníamos que subir. Bueno, pero podemos hacer una adaptación. Si hemos identificado a nuestro oponente como un maníaco, pues con manos no solamente como rey o dama 10-10, sino también as 10, 8-8, as 5 suited, que están muy lejos de ser premiums, pero son manos que contra rangos de jugadores maníacos pues vamos a tener que jugar. Y esto también enlaza un poco con lo que comentaba antes de rebajar nuestras expectativas de lo que es una buena mano, ¿vale? Entonces, esa sería la identificación. Rivales que cuando la mano llega al showdown hemos visto que juegan un montón de manos y que encima las juega muy agresivo. Muy bien, ahí tenemos la posibilidad de etiquetar a ese jugador como jugador agresivo y a partir de ahí un truco, un tip puede ser solamente limpiarles. Segundo tip, los slow plays. Esto es fundamental. El problema de los jugadores agresivos es que la mayoría de las veces van sin nada. Por lo tanto, si les subes, pues alguno hay que incluso sin nada, y aunque le subas, pues da igual, se tiran a la piscina y te pueden resubir, poner all-in, da igual.
pero lo normal es que los tires. Pero si a este mismo perfil de jugador, que no tiene nada y que casi nunca va a tener una buena jugada, y que si tú apuestas lo vas a tirar, si es contra este perfil tú haces check, en realidad casi se meten en la mano esperando eso, esperando que tú le cheques para detectar la debilidad, y la huelen, bueno, como los tiburones la sangre, y bueno, y se lanzan, y en cuanto haces un par de checks te pueden hasta poner all-in en un para que te tires en un bote donde a lo mejor lo que se pueden llevar es un tercio de su stack. Pero da igual, o sea, en cuanto detectan debilidad, pues pueden subir, y además, cuanto menos mano tienen, más suben, porque más necesitan que te tires, con lo cual es una estrategia tremendamente rentable, la de los slow plays contra rivales muy agresivos. Ahora veremos algún ejemplo. Ahora, contra rivales pasivos, otros dos tips. El primero, si hemos identificado que los rivales no hacen la apuesta de continuación. A ver, lo de la apuesta de continuación eh, normalmente hay que hacerla, y contra un único rival hay que hacerla prácticamente siempre, ¿vale? Si, pero bueno, en algunos flops que realmente sean muy malos y contra rivales que sean agresivos, pues entonces podemos obviar la apuesta de continuación, porque hay muchas probabilidades de que como mínimo nos paguen o nos resuban, y la podemos dejar pasar. Pero si nosotros identificamos que los rivales no nos meten la apuesta de continuación, entonces ya sabemos que son rivales pasivos. A partir de ahí, bueno, ajustes que podemos hacer. Primero, lo que decíamos antes, podemos pagar con más manos proyecto, porque sabemos que muy probablemente veamos varias calles sin tener que meter más fichas. Y segundo, si nosotros tenemos una buena mano contra un rival que subió preflop, si conectamos bien en el flop, lo normal es hacer check para que apueste y nosotros resubir y sacarle más. Aquí no. Cuando tengamos una buena mano en el flop, directamente apostamos sin esperar la apuesta de continuación, ¿vale? Y el cuarto tip: si tenemos un rival que es muy pasivo, pues entonces pasamos de las tablas, y aunque tengamos una mano que no entraría para pusear, cuando el rival va a foldear mucho más de lo que debería, nuestro fold equity se va a disparar, el porcentaje de veces que subiendo nos vamos a llevar las ciegas va a ser muy grande, y eso va a justificar que vayamos all-in con cualquier mano. Y esto también viene de la observación. Yo he llegado a jugar heads up en el que el rival le quedaba dos ciegas grandes, subirle y tirarse, con lo cual, bueno, pues este tipo de rivales evidentemente tenemos que pusear siempre en E2, porque incluso en esa situación tan desesperada es muy restrictivo con su rango de call, pues si todavía está mejor, pues todavía nos va a pagar con menos manos, con lo cual, muy importante, son cosas que pueden pasar desapercibidas, y si no las hemos pensado antes, si no hemos hecho las reflexiones antes, luego mientras estamos jugando no es fácil identificarlas y tomar las notas, y por eso es importante hacer este trabajo previo, para que, bueno, pues después sea más sencillo tanto identificar a los rivales como hacer los ajustes, ¿vale? Bueno, vamos con algunos ejemplos. Quería traer algunas manos de ejemplo una vez terminada esta parte teórica, que no es tan dinámica como jugar en vivo, como los ejemplos prácticos, pero bueno, yo creo que es igualmente importante por lo que acabo de comentar, ¿no? Porque nos puede dar una perspectiva, y nos puede ya crear bueno, pues unas pautas que luego no tenemos que pensar en las mesas. Voy a poner esto un poquito más grande. Y vamos con tres manos que creo que son divertidas. Bueno. Una primera mano es J dama. Esta era contra un rival muy agresivo,
y bueno, nos sube preflop. Los stacks están más o menos igualados, estamos bastante deep. J dama es una buena mano para un heads up, pero tampoco tiene sentido el resubir aquí, así que pagar está perfecto. Y aquí conectamos top pair. Bueno, contra un rival agresivo, lo que hemos comentado antes, si apostamos tenemos muchas posibilidades de tirarle de la mano, o incluso aunque tenga algo, pues bueno, pues simplemente que nos vaya pagando, pero no le vamos a sacar mucho. Siempre vamos a tener que decidir entre apostar de cara o meter el slow play. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando apostamos de cara podemos tirar al rival en caso de que no tenga nada, y si tiene algo tampoco le vamos a sacar mucho porque se limitará a pagar y ya está. Con el slow play podemos sacarle muchísimo, incluso todo, en caso de que el rival no tenga nada y sea un jugador loose. Y en un momento determinado, si él va apostando y nosotros solamente le vamos pagando, cuando finalmente le apostemos, le va a quedar duda si le estamos blufeando o no. El tamaño del bote también ya va a ser más alto porque se habrán ido acumulando apuestas, con lo cual también es otra fórmula en la que le podemos sacar más fichas. Así que aquí siempre check. Además aquí el agresor preflop había sido él, con lo cual podemos esperar una apuesta de continuación, pero se da check behind. Bueno, de nuevo podemos optar por apostar, pero insisto, si nosotros apostamos y el rival tiene el 4, el 9 o el 7, no le vamos a sacar mucho. Le podemos apostar medio bote, 80 fichas que nos paga, y en el river pues nos puede a lo mejor pagar medio bote, o como hemos demostrado fuerza, pues a lo mejor si tiene un bottom pair o un middle pair, pues a lo mejor ni eso. Así que aquí de nuevo, como yo ya tenía identificado a este rival, opté por la línea del check, que si aplicamos nuestra estrategia, pues tendríamos que haber apostado en las dos calles. Y aquí nos puso Lin. Fijaos, un bote de 160 fichas y nos pone all-in. Bueno, aquí vamos a tener que pagar siempre. Recordad lo que he comentado del plan. Una vez que hemos decidido que el plan es el slow play para cazarle, pues no nos vamos a tirar. Y además, normalmente cuando se hace una apuesta tan desproporcionada no suelen tener una gran mano, porque si tienen una gran mano lo que quieren es que les pagues, no tirarte. Así que normalmente cuanto mayor sea la apuesta, yo lo suelo interpretar más como debilidad que como fuerza. Cuidado porque siempre hay excepciones, todas las reglas tienen sus excepciones, pero a mí aplicándolo como regla me va bien porque acierto muchísimas más veces de las que no, ¿vale? Así que pues nada, pagamos aquí y fijaos con lo que nos había metido el push, y bueno, pues nos regaló el spin. Bueno, un ejemplo de cómo nos salimos de la estrategia recomendada en las tablas, y una vez identificado el rival, pues utilizamos el recurso del slow play, un poco excesivo. También tiene sus riesgos esto, también puede haber caído un rey, pero si hubiera caído un rey en el turn, seguro que no nos habría puseado. Nos habría costado fichas, pero no nos habría costado todas las que nosotros le ganamos a él, ni mucho menos. Bueno, vamos con otro ejemplo. En este caso también heads up 9-6, bueno, nos hace un limp. Bueno, pues nada, vemos gratis el flop, que nos da un proyecto de Gutshot que aquí hubiéramos abandonado. Se da check behind y aquí ya se abren muchos outs, y normalmente yo los proyectos os aconsejo que los apostéis si es un proyecto de color aquí, porque se ha planteado en el turn, pero si se hubiera planteado en el flop, aquí habríamos seguido la estrategia del que comentábamos del juego post-flop y habríamos apostado medio bote en el flop. Y si recibimos una subida, pues, puseamos, porque con los rivales loose pueden subir y nos pueden resubir de bluff.
Lo que no van a soler hacer es pagarnos de bluff, aunque alguna vez también lo he visto, call de bluff, pero bueno, no es tan habitual. Entonces, contra un jugador muy agresivo, nunca juguéis los proyectos a pagar nada más. Si creéis que tenéis la posibilidad de tirar al rival haciendo una apuesta fuerte, meted el push, pero nunca juguéis al call contra los agresivos, porque por un lado eh, pueden estar subiendo sin nada, con lo cual si nosotros no completamos el proyecto, se van a llevar la mano. Pero es que si nosotros completamos el proyecto, no les vamos a sacar nada, porque no vamos a tener implícitas casi nunca, porque no van a estar subiendo sin nada, salvo que pues se inmolen contra nosotros justo en la carta con la que nosotros completemos el proyecto, pero vamos, normalmente no hay muy buenas implícitas contra los jugadores loose, sí contra los tight, no contra los loose, así que si podéis ver un proyecto realmente barato o gratis o podéis pusearlo para, para poner el fold equity de vuestro lado, perfecto, pero si no, pues mejor tirar las manos. Aquí hice una apuesta de 30 fichas, solamente me pagó y con el 8 completamos escalera, que por cierto son los nuts, con ese board. Y bueno, pues de nuevo otro enfoque para jugarlo. Si nosotros hacemos aquí cualquier tipo de apuesta, incluso aunque el rival tenga una mano muy buena, existe la posibilidad de que únicamente nos pague. Entonces, si el rival tiene aquí una mano buena y apostamos, como no tiene los nuts, que los tenemos nosotros, nos pagará nada más en la mayoría de los casos, salvo que intente blufearlos. Pero bueno, si quiere blufear, también lo puede hacer chequeando a nosotros. Así que eso no sería un argumento. Por lo tanto, cuando tenemos una jugada realmente buena, yo lo que aconsejo es chequearla siempre. Vale, existe la posibilidad de que el rival se dé check behind y dejemos de ganar, pero si el rival no tenía una mano muy buena, entonces como mucho nos habría pagado medio bote, 60 fichas. Vale, pues entonces si el rival no tenía una mano muy buena, hemos dejado de ganar 60 fichas. Pero ¿qué pasa si chequeamos y el rival tiene una mano muy buena? No la va a dejar pasar, nunca se va a dar check behind, por lo tanto va a apostar, y al apostar, cuando nosotros le volvamos a resubir, es muy difícil tirarse porque tienes una mano muy buena, el otro se da check, apuestas y ahora te vas a tirar. La verdad es que la mayoría de los jugadores no se van a tirar, incluso aunque por lógica sospechen y que hay algo que está mal y que tendrían que tirarse. Y bueno, aquí creo que es un ejemplo que está muy bien, porque fijaos, había 120 fichas nada más. Hacemos check, nos hace una apuesta razonable de 60 fichas, que probablemente es lo que él nos habría pagado en caso de que subiéramos nosotros, y ahora le metemos el push, y que es desproporcionado, y yo creo que aquí ya no tiene sentido meter menos, porque si tiene un bluff ya no nos va a pagar nada más, y si tiene una mano buena, es que le va a costar mucho tirarla, por más que sea muy desproporcionado, porque siempre vas a estar sospechando si no te están blufeando, y bueno, y de hecho pagó. El rival tenía Q7. La mano esta la voy a volver a ver desde el principio, porque también se aprende de los errores, y aquí el rival la jugó muy mal. Aquí en el flop siempre tiene que subir. Vosotros, cuando tengáis una mano hecha en el flop, solamente debéis slow playarla contra los maníacos, ¿vale? O los jugadores loose, agresivos o maníacos. Pero si es un rival que, bueno, que tiene que juega un mínimo, que le habéis visto que no hace cosas raras y que es tight o un jugador tight agresivo, nunca los slow playéis, porque lo único que vais a conseguir es que darle cartas gratis, que si el rival conecta una mano mejor que la nuestra, nos acabe sacando un montón de fichas, y si no, no le sacaremos nada más. Entonces, este es un error grave, el darse este check. Aquí se habría llevado la mano. Vale, son pocas 60 fichas, pero es que tampoco me iba a sacar mucho más, y sin embargo acabó doblándome.
Y a veces eh, hay momentos en los que es mejor ganar 60 fichas que perder 470. Así que, o perder 440 fichas. Entonces hay que, hay que verlo así, no en que voy a desperdiciar mis dobles y solamente voy a ganar 60 fichas. No, hay que apostar. Si se tira, o sea, son 60 fichas, y si no se tira, bueno, pues seguimos presionando. Aquí aquí puede ser que estuviera bien pagar nada más, pero bueno, aún así, bueno, está bien, porque es una apuesta pequeña, pero es que también el bote no era muy grande. Y aquí la apuesta de 60 fichas también me parece bien, y lo que pasa es que aquí tiene que foldear. Pero fijaos que no se pudo resistir a la tentación, y lo quería poner como ejemplo de eso, de cómo es para muchos jugadores es muy difícil resistirse aquí a la tentación de no pagar, ¿vale? Bueno, esta mano está este 300, sería nuestro último ejemplo. Aquí hago un mini raise, bueno, me pagan más o menos normal. Conectamos el as. Y esta es otra variante de slow play. Yo lo llamo el slow play diferido, y, y también me ha dado muy buenos resultados. El tema es que si nosotros siempre hacemos apuesta de continuación, como hemos sido los agresores preflop y no tenemos, y bueno, y el rival tiene posición sobre nosotros, pues casi es más sospechoso no hacer la apuesta de continuación que hacerla. Digamos que el hecho de haber subido preflop, que salga un as y que volvamos a apostar en el flop, si el rival interpreta que lo que nosotros estamos haciendo es una apuesta de continuación, pues pues tampoco quiere decir que tengamos el as. Muchas veces los jugadores pagan la apuesta de continuación y posponen su decisión hasta el turn. Es un movimiento que se llama floating, que consiste en aguantar en el flop, y si en el turn el rival detecta debilidad o demuestra debilidad, es ahí donde lo atacamos. Y es un movimiento muy típico de los jugadores agresivos. Entonces es una secuencia en la que subimos preflop con as X, conectamos con el as en el flop, apostamos en el flop la apuesta de continuación normal, nos paga, y es entonces cuando hacemos el check, que es entonces cuando le estamos diciendo, bueno, nos has pagado, pues ya ya me arrugo, ya o bien abandono la mano, o ya no estoy tan seguro de que mi mano sea buena, y es cuando le damos la oportunidad al rival de blufear. Entonces aquí hago mi apuesta de continuación, la paga. Aquí es donde hago el check, pero este check es de slow play, o sea, no es de debilidad. Y aquí se dio una situación curiosa, y es que este rival nos apuesta 150, y sinceramente yo ya pensé que estaba committed y que ya no se iba a tirar a nada que tuviera. Y le puse all-in y se tiró. Con lo cual, bueno, pues no tenía absolutamente nada. De todas formas, y a pesar de que aquí ya no le saqué nada más, tampoco creo que sea una mala línea la del check raise aquí, ¿vale? Porque evidentemente en este caso no tenía absolutamente nada. No debía tener ni proyecto de Gatshot ni nada. Tendría, yo que sé, pues yo que sé que tendría algún J2 o alguna cosa así. Porque para no pagarme ahí, pues él debió de ver muy claro que tenía la mano muerta. Pero en otras situaciones sí que pudiera ser que tuviese a lo mejor el 3 o el 8, y que si yo no le resubo en el turn y en el river no mejora su mano, pues se tire. Mientras que si yo le resubo ahora, aquí ya no se puede tirar, está obligado a pagarme, ¿vale? Por otro lado, las únicas situaciones en las que se va a tirar es en las que no tenga absolutamente nada. Y tampoco tengo la garantía de que no teniendo nada, él en el river, a un check mío, me vuelva a subir. Yo creo que ya, si con estas 150 fichas no me tiró y el bote tiene 600, yo pienso que es su última bala, y que esas 145 fichas ya no las va a gastar en un último intento de bluff, porque ya no va a funcionar.
Por eso pienso que, aunque en este caso el rival se tiró, pues es mejor la línea de check en el turn y para check raise, no para check call, no prolongar más el slow play y en cualquier caso nos sirve para ilustrar la línea del slow play. En este caso es una variante diferente, es un slow play en diferido, pero también es una estrategia igualmente válida. Desfase dice que no está de acuerdo conmigo, dice que call y que en el river blufean siempre. Bueno, yo ya he argumentado las razones por las que pienso que no. En este caso no me salió bien, pero bueno, tampoco me salió mal, pero en este caso no le gané esas 145 fichas extra, pero lo que comento, eh, tampoco tenía garantizado que en el river el rival se hubiera inmolado con un último bluff y por otro lado eh, habrá situaciones en las que si luego el rival en el river no conecta se tira y mientras que aquí yo ya le estoy obligando a que ponga todas las fichas si quiere ver el river y si se tira pues tampoco pasa nada, pero bueno, en un board tan seco no tiene sentido, dice Desfase. Bueno, no es tan seco. En cuanto hay dos cartas consecutivas, hay tropecientos poritos de escalera. La verdad es que si no se completaran, 145 fichas que se ahorra. 10J, 10Q, 7-6, 7-10, 7, es que hay una barbaridad o sea, seco es Rainbow, pero no tan seco. Y luego también que con cualquier proyectito eh, siempre van a estar los Gatshot. Y con cualquier par de mesa, pues también tiene sus 5 outs. Yo aconsejo, aunque aquí se tirara, yo aconsejo matar aquí la mano y ponerlo ya all-in. Pero bueno, como veis, hay otras opiniones y aparte todas las opiniones siempre son defendibles y todas tienen mm, bueno, cosas positivas y cosas negativas, ¿vale? Y bueno, pues aunque hemos terminado oficialmente ya la clase, sí que me gustaría, como he comentado antes, bueno, pues si tenéis alguna pregunta, pues que la podamos comentar aquí. Había antes una pregunta sobre el ROI que se puede conseguir con la estrategia de este curso. La verdad es que es complicado. No me pidáis que os dé un ROI porque además hay un factor que es importante y es el tema de los multiplicadores, de cuánto nos van a tocar, con qué frecuencia nos va a tocar y si vamos a conseguir eh, ganar esos spins. La verdad es que la diferencia entre que ganemos los spins con multiplicadores altos o no puede ser de muchísimos puntos de ROI. Pero bueno, en principio es una estrategia con la que en el win en el que le hemos planteado vamos a ser mejores que los rivales y vamos a tener más posibilidades de ganar que ellos, de la media, me estoy refiriendo por supuesto, y además bueno, pues nos va a servir como punto de partida, como base para seguir creciendo y para seguir progresando como jugadores, ¿vale? Pero siempre es una base. Esto es una estrategia sencilla, relativamente fácil de aplicar y bueno, bastante lógica con la que no deberíamos tener problemas para, bueno, a medio plazo rentabilizar en los niveles de wins más pequeños. Pero bueno, siempre tenemos que contar con el tema de los multiplicadores porque es muy importante. El otro día, por ejemplo, tuve una sesión en la que yo perdí muchos más spins de los que gané, pero uno de los que gané me había tocado un multiplicador de por 6 y fue uno de 50 euros y ese spin gané 300 euros, bueno, 250. Y obviamente terminé la sesión en positivo, o sea que eso, bueno, pues es, eh, es muy importante. A veces nos pasa al revés, a veces ganamos más de los que perdemos, pero los que ganamos no tienen un multiplicador y bueno, pues la vamos rentabilizando pero nada que ver. O sea, realmente los disparadores
de beneficios nos van a venir de los multiplicadores. Entonces, bueno, es complicado precisar un ROI. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿No? Bueno, pues lo que podemos hacer es, a modo de despedida, me juego un spin y me voy a preparar las maletas porque ya mañana viernes me voy de vacaciones y tengo un pequeño viaje de avión de 12 horas y media y no he hecho las maletas todavía. Así que tengo que poner en orden muchas cosas, pero un spin de despedida sí que nos jugamos. Vamos a ver si nos toca. Es de 1 euro, así que a ver si nos toca 5.000. Bueno, pues no, nos ha tocado de 2 euros, mala suerte. Pero bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Con el tema de las notas que comentaba hoy en el entrenamiento, lógicamente las notas las vamos a tener con el tiempo y con la observación. Aquí con los spin hay mucho tráfico de jugadores, así que no es tan fácil el tener eh, notas como o no es tan fácil como en otras modalidades, pero aún así todo, bueno, pues este jugador muy tight no es. De momento 2 manos, 2 pushes, podría ser una nota. Cuando nos enfrentemos contra, bueno, aquí se da fall, así que a lo mejor es poker estratega y está aplicando nuestra estrategia de push fall. Uy, no se ve el spin, perdón. Ahora, ay, ahora pongo las mesas pasadas. De todas formas, ha sido muy rápido. Ha sido el jugador Sharra 1981 puseando. Gracias por avisar. Ha sido push en la primera mano. Voy a foldear esto. Ahí. Push en la primera mano. En la segunda mano nos ha puseado también y en la tercera mano ha dado un walk. Bingeri le llama a este. Bueno, nosotros hacemos nuestra estrategia. Vamos a meter un raise pequeño. A ver si nos pusea Sarra. Que no tiene un rango de ni tú porque ha dado un walk. Pero bueno, debe tener un rango muy amplio. Nos aguanta. Y aquí vamos a hacer apuesta de continuación. Y se tira. En realidad, en ese flop no habíamos conectado directamente, pero teníamos muchos outs por las 2 overcards y la gutshot. Así que ahí probablemente no nos habríamos tirado ante una resubida. Jo, qué tío. El Sarra este. Bueno, a ver si nos mete ahora push otra vez. Ahora no. Nos aguanta. Bueno, aquí tenemos el set. Si nosotros subimos preflop y el rival no sube y ahora nos mete 20, esto es una apuesta más de bloqueo. Yo no le doy el as prácticamente nunca, así que voy a pagar nada más porque no lo quiero tirar. Pero, aunque lo tuviera, da igual, porque si no lo tiene, no tiene sentido que subamos, porque lo vamos a tirar. Y si lo tiene, no pasa nada, ya subirá él. Espero que nos salga un 2, vale. No, pues al final, pues sí que lo tenía. Pero ya digo que la verdad que yo no se lo daba, pero es irrelevante. O sea, si lo tiene, la mejor jugada es pagar nada más. Y si no lo tiene, la mejor jugada es pagar nada más. Así que es una situación en la que la mejor línea es la del el pagar nada más. De todas formas, fijaos que con as dama no ha subido preflop y solamente se ha ido all-in ya cuando hemos demostrado debilidad y encima tenía trío de ases. Así que este es un jugador que podríamos clasificar pues de roca total. Juega pocas manos y encima post-flop no lo ha jugado tan agresivo. En el flop casi era un bloqueo, casi lo jugaba con miedo. Así que, bueno, pues ya tenemos un jugador que podríamos clasificar de NIT. ¿Vale? Le pondríamos
need, le pondríamos un color, el color que yo le pongo el color rojo para los jugadores así que son muy tights, y, y ya podríamos aplicar todas las estrategias que hemos visto. Ya hemos hecho una identificación de un jugador. Un mini RIS para saber dónde estábamos, dice LTFer. Yo ya sabía dónde estaba. Yo tenía set. Ahí no tenemos que interrogar buscando información. Allí, encima composición, hay que esperar que venga y sacarle las fichas. K9. Hasta ahora todas las veces que le he subido en Guerra de Ciegas nos ha puseado. Bueno, aquí... ¡Jo! ¡Qué tío! Bueno, que a ver, ¿qué me enseñó? 6-8. Me enseñó 6-8. Pues sí que es un poco vinguero. Bueno, pues ya está, ya tenemos otra nota. Este sería el maníaco. Y entonces le vamos a jugar muy tight. Y con este le vamos a pagar, si nos posea, claro. Bueno, pues ya está. Ha sido un buen spin, ha sido rápido, ha sido limpio y además nos ha permitido identificar a dos tipos de rivales y, y nos ha permitido también ver dos ejemplos prácticos de cómo jugarles. Bueno, en realidad el de Ascu contra Nueves, eso es un cooler y ahí tampoco tiene culpa el otro jugador, pero aquí, por ejemplo, con Rey Dama, con los stacks que tenemos, pues pues tampoco da para pagar, estando tan deep. Pero claro, contra un juego con estos rangos, pues hay que pagar porque vamos muy por delante del rango. Así que McCain dice, bravo, buen viaje al lugar misterioso. No, nada de misterio. Me voy a Buenos Aires y Mendoza. El- Así que voy a visitar a la familia, mi familia política, y a pasar ahí las navidades en la piscina. Así que bueno, pues nada, por mi parte nada más. Agradeceros la asistencia, esperar que os haya parecido en general interesante, incluso aquellos jugadores que ya teníais experiencia y que, bueno, pues ya no empezabais de cero, que aunque en menor medida, por supuesto, pero que también hayáis podido sacar alguna pequeña conclusión o algo que en algún punto os pueda servir. Y bueno, pues aquellos que eh, haya sido vuestro primer contacto con los spin, pues nada, animaros, deciros que es una modalidad que es dura, pero que bueno, también tiene sus cosas muy positivas, como las que ya comentamos, como el tráfico y la posibilidad de ganar un muy buen premio, un gran premio con una inversión relativamente pequeña y un poquito de suerte. Y nada, pues esta clase la publicaremos la semana que viene y podréis ver y repasar tanto pues las clases grabadas como las tablas que están en el foro en formato PDF como los artículos de referencia y bueno, espero que os ayude a progresar. Así que por mi parte nada más, me despido, saludos y hasta la próxima. Chao.